Hola a todos, soy Gustavo, transmitiendo para todo el mundo. Hoy les traigo este video. Yo les muestro acá cómo estaba fabricando mis cardan. Acá arriba les dejo la etiqueta del video. Pero para colocar los dados de la cruceta, siempre lo hacía a martillazos, mazazos, como se podía. Y siempre era un trabajo en el que se renegaba mucho. Así que decidí ver cómo lo hacían los expertos en grandes talleres y encontré que lo hacen con una prensa, así que me voy a fabricar un extractor y colocador de crucetas para cardan en vehículos de tracción simple y doble tracción. Empiezo cortando las planchuelas, igual necesito un par de caños estructurales. Como ven, ya está todo medido. Voy a utilizar ese crique de Toyota Hilux 2011 como potenciador para que pueda ejercer una fuerza de 2 toneladas. Como pueden ver, esas planchuelas sostienen el crique. El crique, como pueden ver, tiene que entrar y salir fácil porque hay que volver a dejarlo donde estaba cada vez que no lo uso. Después fui y compré 2 buloncitos de 10 por 60, ahí pueden ver las planchuelas. Ese cuadradito tiene 40 por 40 y es para que pase por adentro justito el cubo de la cruceta. Seguimos bueno, en este paso vamos a soldar las cosas necesarias. Como pueden ver, ya va tomando forma. Ahí hacemos una pequeña prueba para ver cómo va quedando y les muestro esta prueba. En esta prueba, como pueden ver, esa cruceta no tiene los cubos, ese cardan es largo, así que está sostenido desde atrás. Como pueden observar en el video, empezamos a hacer fuerza con la prensa y empieza suavemente. Yo empiezo a hacer fuerza hasta que escucho un golpeteo fuerte. ¿Qué pasó? Yo empecé a probarlo emocionadísimo y me olvidé de sacar el seguro. Hizo tanta fuerza que el seguro lo expulsó para afuera. Como pueden ver en este video, ven que se va despegando perfectas condiciones, o sea que la primera prueba positiva, ya que saca el cardan hasta con seguro. O sea, espectacular, nada de andar maceando ni pegándole con martillo ni apretándote los dedos, no, súper seguro este. Así que bueno, le encontré un pequeño error, que yo mis cálculos era para sacarlo con dados, no sin dados. El tema es que cuando lo quiero sacar sin dados, mientras saco el de arriba, me coloca el de abajo otra vez. Y eso no puede ser. ¿Para qué fabrico algo que no sirve? Entonces, la solución más rápida y sencilla fue soldarle 2 pedacitos de planchuela más. Lo subí prácticamente de 1,5 centímetros más, para que pueda sacar la cruceta de arriba sin que me meta el cubo de abajo. Seguimos. Las planchuelas de abajo son guías para que no se incline mientras lo trabajo. Como siempre, una pintadita de rojo, ya que es para ustedes lo pinto. Si fuera para mí estaría color óxido todavía. Pero bueno, ahí ya van viendo cómo va quedando. Pintado queda hermoso, pero un trabajito de varias manos, capa, un poquito de gastada de plata. Ahora sí, una prueba, todo pintadito, como pueden ver, cruceta con cubos, cardan largo. Les comento, todos estos cardan que estoy desarmando es porque estoy trabajando en mi camioneta. Si quieren saber qué estoy haciendo, pueden ver los videos en mi canal. Se van a asombrar todo lo que le hago a la pobre camioneta esa. Sigamos viendo el video. Cómo sale esa cruceta
sin renegar, sin ningún mazazo, ni ruido. Un poquito de giro con un destornillador de Cricket, porque podría haber buscado la palanca, pero viste que a veces la vagancia me ataca. No, yo emocionadísimo con esta herramienta. Miren qué fácil sale esa cruceta cuando antes andaba. Ay, Dios mío, cómo no hago estas herramientas más seguido. Bueno, como pueden ver, baja un golpecito al cardan, porque por ahí puede ser que se clave. Suave, y la cruceta ya está fuera. Impresionante. ¿Cómo no me dijeron que esto iba a ser tan fácil? Bueno, no tengo camarógrafo, así que bueno, disculpen que no se vea lo que estoy haciendo ahí arriba, pero como pueden ver es que saqué la cruceta. Muy sencillo, re fácil. Vamos otra vez con el cubo del otro lado y pueden ver que ahora es mucho más sencillo. Son unas vueltitas nomás al cricket ese. Un cricket muy bueno igual. Estos viejos de la Toyota, no me puedo quejar, siempre hicieron las cosas bien. Bueno, si llegaste a ver el video hasta acá, aguanta un cachito que ahora viene un secretito de esta máquina que está espectacular, que no te la van a decir en ningún lado. Como podés ver, 2 o 3 veces se me clavó, pero después más adelante ya no pasó otra vez. No, mirá qué fácil es cambiar una cruceta ahora. Bueno, sale el dado, sale la cruceta, el cardan queda en el lugar. Y ahora viene el secreto en 3, 2, 1. Esta máquina la podés usar colocada en el lugar. Fíjate cómo la uso yo, colocada en el cardan, para terminar de ponerlo seguro. ¿Por qué? Porque me pasó en 2 o 3 crucetas nuevas que los cubos no entran. Así que tenés que o meterlo a presión o pasarle moladora. A mí me gustan las dos cosas, a presión y moladora. La maquinita tiene arriba para sacar y ahí metes el cubo a presión. Bueno, espero que el video les haya gustado, que la máquina les sirva. Si querés ver más de la camioneta o de los cardan, acá arriba te dejo el enlace. Suscríbase y hasta luego.